viajantes. Hay decisiones que salvan sistemas enteros. Y otras, que revelan quién estaba mirando hacia otro lado. Si este archivo te encuentra, deja tu señal. Dossier confidencial, Confederación Galáctica. Referencia, v'_expediente 7739 asunto. Bulov, Kira, Terra, nota operativa, consultar humanos en asuntos ecológicos. Futuro, más 6 meses, pasillos de la Academia Galáctica. No murió como rumor, se volvió procedimiento. En pantallas discretas, en manuales que nadie leía, hasta que importaba. Una línea nueva sin fanfarria. Ante anomalías ecológicas, solicite revisión humana. Los decanos no lo pronunciaban porque pronunciarlo era admitir. Y admitir, allí, tenía costo político. Pasado, 0 horas, Complejo Judicial Terciario, Vexprime. El edificio había sido diseñado por un comité. Eso explicaba por qué parecía que alguien hubiera cruzado una catedral con un acelerador de partículas y luego le hubiera rogado a un artista pretencioso. Hazlo más cósmico. Plataformas hexagonales flotaban a través de geometrías imposibles, puentes de luz cristalizada zumbaban con autoimportancia. Hasta el aire parecía reglamentado, hasta el silencio exigía permiso. Futuro, más 3 horas, Reserva Fúngica Yitmora, transmisión preliminar. Las primeras imágenes que circularon eran perfectas para condenar. Donde antes había redes vivas, ahora, vacío. Solo había suelo estéril y escombros dispersos. Eso vendía, eso confirmaba prejuicios. Y lo que confirma prejuicios viaja más rápido que la verdad. Pasado, 0 horas y minutos, la sala, el público, el hambre de sentencia. El cuerpo de prensa galáctico vibraba en demasiados idiomas, y en demasiadas frecuencias. No porque el caso fuera difícil, sino porque la acusada era humana. Una especie aún nueva en el espacio civilizado, y griega, por lo tanto, una especie fácil de convertir en ejemplo. Kira Bulov estaba sentada en la silla flotante de los acusados, tranquila. Demasiado tranquila para un tribunal que se alimentaba de nervios. Kira Bulov tenía 22 años y vestía un mono gris civil, sin insignias heroicas. El dossier se repetía en murmullos. Estudiante de intercambio xenobotánica e historial impecable. Y una nota, fría como metal. Curiosidad humana, riesgo categoría 4. La otra nota era peor, la que hacía que muchos dejaran de escuchar cualquier cosa después. Habitantes de mundos letales. Categoría 9. Para ellos, eso bastaba. Si vienes de un mundo que mata, entonces tú también debes matar. La lógica cómoda, la lógica perezosa, la lógica que evita investigar. Pasado, 0 horas y más, la fiscalía entra con certeza. Telvax Morine se levantó. Cristal vivo, luz refractada convertida en autoridad. Había sido entrenado para ganar, y para hacer que ganar pareciera inevitable. Honorables árbitros. Habló del orden ecológico galáctico, del delicado equilibrio. De crímenes con palabras exactas, sin sangre, sin gritos. Solo sanción. Y la sanción, en ese lugar, era una forma elegante de violencia. Los cargos eran graves, lo suficiente para arrancarle a alguien su futuro. Exilio jurisdiccional, aislamiento, una vida entera fuera de los mundos de la Confederación. Telvax lo presentó como protección, como deber, como moral. Luego llegó la prueba que todos querían ver. La reserva Yitmora en aparente devastación, testigos confirmando advertencias, protocolos ignorados. Imágenes de seguridad. Kira entrando sola. El relato era perfecto, demasiado perfecto. Futuro, más un día, sala de edición de la Red de Noticias Galácticas. El editor jefe no preguntó, ¿qué pasó? Preguntó, ¿qué vendemos? Porque vender era simple, y explicar, no. No me traigan dudas, tráiganme un culpable.
Y el culpable ya estaba escogido desde antes del primer fotograma. Pasado 0 horas y la defensa, correcta e insuficiente. Rick Smott, del colectivo Quitinoso, hizo lo que pudo. Metódico, legalmente correcto. Insuficiente para una sala que ya había decidido. La fiscalía no ha establecido causalidad. Técnicamente cierto, emocionalmente inútil. Cuando una humana pisa un santuario y el santuario cae. No hace falta forense para que el prejuicio grite prueba. Kira guardó silencio. Era su derecho. Pero en tribunales así el derecho no siempre gana. A veces, solo retrasa. Pasado 0 horas y la hora marcada. El triángulo de autoridad. A la hora estándar, el árbitro jefe Bayliss llamó a sesión. La forma etérea brilló hasta parecer sólida, una cortesía para especies corpóreas. Junto a él, el subjuez de silicio y la tribuna fotónica. 3 presencias, un zumbido ceremonial. El caso fue anunciado con gravedad cósmica, como si esto no fuera, en el fondo, un conflicto académico convertido en espectáculo. Pasado 0 horas y el cierre que buscaba aplastar. Telbax guardó lo más dramático para el final. Su brillo aumentó, su voz se volvió música de sentencia. Habló de símbolos, de cooperación. De una reserva mantenida durante siglos, destruida en un día. Hizo una pausa. Dejó que el público sintiera el veredicto antes del veredicto. Y entonces, justo cuando el tribunal respiraba la condena. Pasado 0 horas más 6 segundos. La interrupción. Kira habló. Sin levantarse, sin pedir turno. Disculpen. La palabra cayó como un objeto sólido. Y luego, la frase que cortó el juicio en dos. La reserva Yitmora no está destruida. Está curada. Silencio. No el silencio teatral, el silencio real. El fiscal se quedó a mitad de su frecuencia, Bayliss parpadeó entre fases. Alguien, en alguna bancada, dejó de grabar como si el mundo hubiera fallado. ¿Podría elaborar? Preguntó Bayliss, lento. Kira se encogió de hombros. La reserva no estaba sana, se estaba muriendo de tizón xerofítico. No lo dijo como revelación, lo dijo como dato básico. Como si fuese obvio. Sus protocolos estaban acelerando la propagación, trataban los síntomas, ignoraban la enfermedad. La sala intentó discutir, y no encontró cómo. Kira continuó, con calma de laboratorio. Introduje un organismo competidor, elimina el tizón, no daña a las especies nativas. Pausa. Nuevo crecimiento en 2 semanas, recuperación total en 6 meses. Otra pausa, más peligrosa. Asumiendo que nadie interfiera con el proceso de remediación. Porque ahí estaba el punto. El ecosistema no solo había sido dañado, había sido mal administrado durante décadas. Y eso no era un error individual, era un error institucional. Pasado 0 horas y minutos, el tribunal se convierte en aula. Rick Smott emitió chasquidos de disonancia. Telbax buscó datos como si los datos pudieran deshacer el mundo. La tribuna fotónica pulsó una pregunta simple. ¿Se puede verificar? Kira sacó su tableta. Denme 5 minutos. Y los 5 minutos se convirtieron en el evento más extraño que ese tribunal había visto. Una humana acusada de caos biológico dando una explicación clara sobre patología fúngica y restauración. Sin insultos, sin épica fabricada. Solo método. En la pantalla, el análisis. Espectros, proyecciones, líneas de tiempo. Y, sobre todo, un recibo oficial. Documentación universitaria, fecha, 3 días antes. Su informe había sido entregado. El problema no era que Kira no hubiera hablado. El problema era que el sistema no había escuchado. Porque escuchar implicaba revisar, y revisar implicaba admitir fallos. Pasado 0 horas y el receso que no fue por prudencia. Bayliss pidió receso. No para pensar. Para sobrevivir.
para que el tribunal encontrara una salida en la que la institución pareciera menos culpable. Pasado, 0 horas más 10:02, el derrumbe elegante de la fiscalía. Voz muy tobasa. Cuando la corte se reanudó, Telbax ya no brillaba igual. Habló con resonancia baja, con vergüenza profesional. La fiscalía reconoció que la evidencia cambiaba todo. Que ya no podían sostener intención destructiva, ni resultado destructivo. Y entonces, con una neutralidad que olía a incomodidad, todos los cargos fueron desestimados. El juicio del siglo terminó antes de empezar. Futuro, más 48 horas, renuncias, protocolos, llamadas discretas. El director de la reserva presentó su renuncia rápida, silenciosa. Su reemplazo ordenó algo que debería haber sido normal: consultar expertos antes de acusar a alguien. En la academia, otras puertas se abrieron. No por justicia, por utilidad. Universidades enteras enviaron mensajes discretos a Terra. No pidiendo perdón, pidiendo colaboración. Futuro, más 3 meses, la nota que cambió reuniones. El Departamento de Seguridad Cenológica revisó el archivo humano. Mantuvieron la categoría 9 por orgullo, por inercia. Pero añadieron una línea. Una sola. Y desde ese día, en consejos cerrados, la palabra humano pesó distinto. Peligrosamente competentes. Se recomienda consultar en asuntos ecológicos. Futuro, más 6 meses, la prueba viva. Jitmora se recuperó. No solo volvió, mejoró. Micelio rearmado, estructuras restablecidas, nichos ecológicos regresando. La reserva, que el tribunal ya había llorado en público, respiraba. Y el universo tuvo que tragarse una lección incómoda. La ceremonia no cura nada. El método, sí. Futuro, ahora, Laboratorio de Cenobotánica, Universidad de Bexprime. Luz fría, vidrio, humedad controlada. Kira ajustó un sensor, anotó valores. Como si no hubiera desarmado una hegemonía jurídica con una frase. Un posgraduado se acercó cauteloso. ¿Cómo lo hiciste, tan rápido? Ella ni levantó la vista. Respondió con la misma calma con la que trabaja un problema real. Miré el problema real en lugar de asumir que ya sabía cuál era. Y esa fue la parte que la galaxia no supo encajar. Porque no era una victoria para celebrar. Era una responsabilidad asumida cuando otros eligieron la comodidad del prejuicio. ¿Qué institución crees que será la próxima en descubrir que llevaba décadas tratando el síntoma y no la causa?